Cordial saludo, profesores. Bienvenidos al curso de aptitud verbal 1.0. Mi nombre es José Ángel Medina Alfaro. Yo soy licenciado en matemática y física. Sin embargo, quise hacer este video de aptitud verbal y pues esperar a ver si ustedes tienen aceptación, ¿no? Y si es así, pues seguiré con las demás preguntas presentes en este cuadernillo. La idea, pues, es, compañero, que usted ingrese al link, realice la prueba y después entonces observa el video en la explicación y así retroalimenta o corrobora o fortalece de pronto algunas dificultades que tuvo en la prueba. Entonces espero sus comentarios para seguir con este proyecto. Dice acá, responda a las preguntas 31 y 34 de acuerdo con la siguiente información. La humanidad se enfrenta pues al reto del cambio climático, tema que en el siglo XXI ocupará las ciencias del ambiente, climatología aplicada y bioclimatología, entre otras, y medirá sus consecuencias sobre todas las esferas de la vida humana, animal y vegetal. Desde el punto de vista de la epidemiología, la salud pública y la gestión de la salud, existe gran preocupación por el impacto que el cambio climático viene ejerciendo sobre la salud humana. Hay evidencias claras sobre las alteraciones que están presentando en el clima en diferentes partes del mundo. Igualmente, hay estimativos confiables sobre la magnitud que estos podrían adquirir en la segunda mitad del presente siglo y de las acentuadas alteraciones que tales cambios podrían ocasionar en los patrones de distribución de los agentes infecciosos y de sus vectores y, en general, sobre los sistemas de salud de los países. Entre las posibles repercusiones del cambio climático sobre la salud humana se encuentran los efectos directos como el aumento de la incidencia de las enfermedades transmitidas por vectores y de las ocasionadas por alergénicos y contaminantes transmitidos en aerosoles. También se debe tomar en cuenta las repercusiones indirectas sobre la nutrición dadas sus efectos en la producción de alimentos y su valor nutricional, las generadas por la alteración de la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, muertes y morbilidad por daños directos a las personas y a la infraestructura sanitaria, y los daños a los sistemas ecológicos y sociales. Por todo lo anterior, es pertinente y urgente conocer con mayor precisión la relación existente entre el clima y los diferentes aspectos de la salud humana, más concretamente sobre los posibles resultados de la variabilidad y del cambio climático, con el fin de identificar y orientar con mayor fundamento las medidas necesarias para reducir la vulnerabilidad de los países en esta materia. Pregunta. Al final del texto, el uso de la expresión por lo anterior se puede reemplazar sin perder el sentido completo por la expresión. Bueno, miremos acá, la frase por lo anterior se encuentra ubicada en aquí, por todo lo anterior. Antes de que el autor escribiera esta frase, por todo lo anterior, había aquí sumado una cantidad de situaciones, ¿no? Una cantidad de cosas. Por ejemplo, aquí hablaba de las repercusiones, las posibles repercusiones del cambio climático sobre la salud humana. Y empezó a enumerarlas, ¿no? Dice, los efectos directos como el aumento de la incidencia de la enfermedad transmitida por vectores, de las ocasionadas por alergénicos, contaminantes, transmitidos en aerosoles. También se debe tomar en cuenta las indirectas, ¿no? Como habla que es de la nutrición, dado sus efectos en la producción de alimentos y su valor nutricional. Y, y acá terminan acá diciendo, y los daños a los sistemas ecológicos y sociales. Él, antes de denunciar esta frase, enumera unas situaciones negativas que son las repercusiones del cambio climático. Entonces dice, por lo anterior es pertinente y urgente conocer con mayor precisión. Ojo, él no está adicionando más argumentos a las repercusiones que se están dando, ¿ya? Porque aquí dice adicionalmente, esta frase, esta palabra no la podemos utilizar, porque él acá lo que está diciendo es lo que nosotros debemos hacer, el cambio que debemos tener. Aquí dice, es pertinente y urgente conocer con mayor precisión la relación entre el clima y los diferentes. Ojo, todo esto que él enumera es para que nosotros de alguna manera nos pellizquemos, nos percatemos de qué es lo que está pasando. Ya por eso no podemos decir adicionalmente, ¿no? Porque no está adicionando más repercusiones, ni tampoco está haciendo un resumen de la situación. Está diciendo que
en vista de estas situaciones, estas repercusiones, puede ocurrir estas cosas. O sea, hay una consecuencia. Por lo tanto, este término es adecuado. Dice, en consecuencia, si usted lo lee, en consecuencia, es pertinente, urgente y conocer. ¿Sí? Todas estas repercusiones tienen una consecuencia y es lo que quiere transmitir el autor. O sea, cuando dice en última instancia, ojo, es cuando ya, digamos que el último apartado del texto o digamos que una última apreciación. Y él aquí no está haciendo una última apreciación, está haciendo una advertencia, ¿no? Ojo, con estas repercusiones que está haciendo, qué es lo que nosotros debemos hacer como seres humanos en el planeta. Entonces, tampoco podemos decir, no, en última instancia, eso no es lo último que él quiere, ni lo último que él quiere decir. Él lo que quiere decir acá es que es pertinente y urgente conocer con mayor precisión la relación existente entre el clima y los diferentes aspectos de la salud humana. Por tal razón, la respuesta correcta aquí es en consecuencia. Analicemos acá, dice, cuando en el texto se afirma que medirá sus consecuencias sobre todas las esferas de la vida humana, animal y vegetal, la expresión las esferas se puede reemplazar sin perder el sentido por la expresión. Bueno, esto está acá al inicio del texto, ¿no? Donde dice, y medirá sus consecuencias sobre todas las esferas de la vida humana, animal y vegetal. Bueno, cuando hablamos de práctica nos referimos nosotros a esa habilidad que uno adquiere cuando uno realiza una actividad repetitivamente, ¿no? Las prácticas podemos incluso tiene sinónimos como destreza, como costumbre o habilidad. No hay una relación directa acá, ¿sí? No hay una relación entre práctica y esfera. Por lo tanto, esta respuesta no la consideramos correcta. Ahora, en términos geométricos, uno podría confundir círculo y esfera, pero lo cierto es que en términos geométricos, círculo es una región plana y la esfera es un sólido. Son dos cosas totalmente diferentes, aunque sí están relacionadas, pero son dos cosas distintas. Ahora, si hablamos en el contexto social, ojo, los círculos se atañen a la sociedad, a las personas, y aquí estamos hablando de esferas de la vida humana, animal y vegetal, por lo tanto también la descartamos. Ahora, cuando hablamos de los ámbitos, recuerden que un ámbito es un espacio, conjunto de personas o cosas en donde se desarrolla una persona o una cosa. Es decir, es ese espacio donde se desenvuelve ya sea un ser humano, ya sea los animales, ya sea las plantas o cualquier cosa. Entonces, digamos que este término de los ámbitos es adecuado para reemplazarlo por la palabra esfera. ¿Ya? Dado a la similitud en definiciones que tienen cada una, porque si nosotros consultamos qué son las esferas en otro contexto, decimos que una esfera es un espacio donde se desenvuelve un individuo, y en este caso un individuo puede ser la vida humana, animal y vegetal. Entonces, por definición, estos dos conceptos se pueden aquí aplicar en este mismo contexto, es decir, estos dos conceptos son sinónimos dado este contexto. Ahora, las facetas, ¿qué son las facetas? Si miramos su definición, son los aspectos de los varios que pueden ser considerados en un asunto o en una persona. Y acá estamos hablando de que en este tema las consecuencias se pueden dar en la vida humana, en la vida animal y en la vida vegetal. La faceta generalmente se atañe, digamos, al concepto de los humanos, ¿cierto? Entonces, en este caso, también lo descartamos. Y entonces el término correcto sería los ámbitos. Con base en el texto, es correcto afirmar que el propósito del autor es, bueno, cuando hablamos del propósito del autor, estamos hablando de la razón que tuvo ese autor para escribir un documento o una información. Los textos tienen un propósito fundamental y es comunicar una idea a través de premisas, a través de hipótesis, a través de ciertos cuestionamientos para llegar a una tesis clara y contundente. Cuando leímos el texto, veíamos que acá, al final decía, por lo anterior, por todo lo anterior, o sea, por la descripción que él había hecho de las repercusiones de los problemas del cambio climático, decía,
es pertinente y urgente conocer con mayor precisión la relación existente entre el clima y los diferentes aspectos de la salud humana. Y termina, ¿no? Más concretamente sobre los posibles resultados de la variabilidad y el cambio climático con el fin de orientar con mayor fundamento las medidas necesarias para reducir la vulnerabilidad de los países en esta materia. Entonces, si decimos, bueno, el propósito del autor es presentar las repercusiones que tiene el cambio climático, bueno, esto está en el texto, es verdad, estas repercusiones, pero ese no es el propósito de él. Él está haciendo una descripción en el texto y en esa descripción está este tema, ¿no? Presentar las repercusiones. Porque con eso es un pie que él intenta demostrar algo. Y lo que él intenta demostrar en esta situación es advertir sobre la necesidad de estudiar las consecuencias del cambio climático. Eso es lo que él se propone en este texto. ¿Cómo lo propone él? Bueno, en primer lugar, él presentó las repercusiones. También en el texto señala las disciplinas que se encargan del cambio climático. Eso también está en el texto. Y también distingue dos tipos de efectos que tiene el cambio climático en el medio ambiente. Eso también está en el texto. Pero estas tres cosas que están en el texto le permitieron a él llegar, digamos que a esa conclusión, donde el ser humano necesita conocer con mayor precisión esta relación que hay entre el clima y los diferentes aspectos de la salud humana. Entonces, por esa razón, la respuesta correcta es la B. Cuando en el texto se afirma que con el fin de identificar y orientar con mayor fundamento las medidas necesarias para reducir la vulnerabilidad de los países en esta materia, la palabra orientar se puede reemplazar sin perder sentido por la palabra, bueno, si nosotros buscamos sinónimos de orientar, de seguro que te va a encontrar que todos estos cuadros son sinónimos, que te va a genera la confusión, ¿cierto? Sin embargo, acá hay una clave y dice, orientar con mayor fundamento las medidas necesarias. Ojo, las medidas, estamos hablando de numerosas medidas. Y estos tres verbos, mire, apuntar, centrar y precisar, dan a indicar como si estuviéramos hablando de una sola cosa. Y acá dice que orientar con mayor fundamento las medidas. Ojo, son varias medidas que hay que establecer para, en este caso, que estamos hablando del cambio climático y las consecuencias que tiene, las repercusiones que tiene sobre la vida humana, reducir la vulnerabilidad de los países en esta materia. Por lo tanto, aquí el verbo adecuado, el, que podemos reemplazar la palabra orientar, es dirigir. ¿Ya? Porque podemos dirigir en qué? En varias direcciones, en varias medidas, como en este contexto. ¿Ya? Dado que apuntar, centrar y precisar da a entender que se enfoca en una sola cosa. Ni las autoridades sanitarias radicadas en la capital guineana, Conakry, ni los vigilantes extranjeros de esta enfermedad vírica se hallaban en Meliandau cuando murió Emile Ouammar. Si hubieran estado allí y se hubiesen comprendido que asistían al primer caso de un brote de enfermedad del virus del ébola, quizás se habría puesto a manos a la hora para despejar incógnitas. ¿Cómo enfermó el pequeño? ¿Qué hizo? ¿Qué tocó? ¿Qué comió? Si el ébola había entrado en su organismo, ¿de dónde había salido? Una de las características más desconcertantes del virus del ébola, cuya primera aparición reconocida tuvo lugar casi 4 décadas, es que desaparece durante años. Desde el brote de 1976 en lo que entonces era Zaire, hoy la República Democrática del Congo, y un episodio simultáneo con un virus muy parecido en el sur de Sudán, hoy Sudán del Sur, los brotes de ébola han sido esporádicos. Entre 1977 y 1994 no se confirmó ni una muerte humana por infección del ébola. No hablamos de un virus sutil que se cuela delicadamente entre las personas causando leves cefaleas y moqueo. Si durante esos 17 años hubiese estado circulando entre las poblaciones humanas, lo habríamos sabido. Pregunta dice, en el texto presentado se afirma que Emile Ouammar murió. Entonces fíjese que aquí estamos buscando un contenido local en este texto, ¿no? No de una forma implícita, de una forma incluso explícita.
Entonces, miremos la primera opción de respuesta. Dice, a pesar de los cuidados de quienes monitoreaban el ébola, ojo, cuando se presentó este primer caso todavía, ojo, acá lo dice, ¿no? Ni las autoridades, ni los vigilantes, y acá lo confirma, quizás se habrían puesto en manos a la hora de despejar incógnitas. Entonces, todavía, todavía no conocíamos de lo que es el ébola, por lo tanto esta respuesta es incorrecta, ¿ya? Porque incluso acá dice, si el ébola, acá dice, que asistían al primer caso de brote de la enfermedad del virus del ébola. O sea, estamos hablando de que Miles fue el primer caso, entonces no podríamos decir que monitoreaban el ébola. Claro, eso es incorrecto. Dice acá, en un barrio de Conakry, la capital de Nueva Guinea. Si bien es cierto que en el texto se dice que el hecho sucedió en Conakry, capital de Guinea, pues en el texto no se asegura que fue en un barrio, ¿no? Además no sabemos si en África se utiliza esta terminología de barrio. ¿Ya? Esto que está aquí en un barrio de Conakry no está explícito en el texto. ¿Ya? Podríamos decirnos, no, es que sí, tuvo que haber sido en un barrio, pero es que eso no, en el texto no queda dicho. Estamos buscando es, ojo, en el texto presentado se afirma que no hay aquí en el texto ninguna afirmación que me diga aquí que este señor Emile murió en un barrio, por lo tanto esto es incorrecto. La C dice, derivado de un contagio por los alimentos consumidos. Ojo, que por ello se hacen este cuestionamiento, ¿no? Quizás se habrían puesto en manos a la hora para despejar incógnitas, cómo se enfermó el pequeño, qué hizo, qué tocó, qué comió. Es decir, en esta introducción del texto, lo que se da a entender es que si en ese momento hubiera habido gente ahí capacitada para atender la enfermedad de este muchacho, de este niño, entonces se hubiera conocido con más detalle lo que es el ébola. Entonces no se puede decir que fue derivado de un contagio por alimento, porque en realidad se hacen cuestionamientos de dónde surgió esa enfermedad. Por lo tanto, la C también se descarta. Y dice la D, en ausencia del personal que le hace seguimiento al ébola. Fíjese cómo inicia el texto, ¿no? Ni las autoridades sanitarias, ni los vigilantes extranjeros de esta enfermedad vírica se hallaban en Meliandou cuando murió Emile Ono. Entonces, en este orden de ideas, esta es la respuesta correcta. En el texto está claro que dice que este chico murió cuando ninguna de estas dos entidades se encontraban presentes para de hacer algún tipo de estudio. Dice acá, con base en las ideas desarrolladas en el texto, es correcto afirmar que, dice, el ébola es un virus cuyo brote ha durado 4 décadas. Ojo, en el texto no dice eso. En el texto dice, cuya primera aparición reconocida tuvo lugar hace casi 4 décadas. No que ha durado 4 décadas. Entonces, esta opción es inválida. Dice, los brotes de ébola tienen ciclos regulares predecibles. Bueno, aquí hay una palabra clave que dice, mire, los brotes del ébola han sido esporádicos. Hablamos de esporádicos, estamos hablando de algo que de vez en cuando surge y que no es predecible. Porque cuando es predecible es porque es algo que ocurre constantemente y que uno puede ir matematizando los hechos. Entonces, esta situación también es inválida. Ahora, dice, las causas del ébola, de los brotes de ébola, aún se desconocen. Esto sí está en el texto, porque fíjense que en la introducción dice, quizás se habría puesto manos a la obra para despejar incógnitas, cómo se enfermó el pequeño, qué hizo, qué tocó, qué comió, si el ébola había entrado en su organismo, de dónde había salido. Entonces, estas incógnitas, estas preguntas que se hace el autor en este texto, da a entender de que las causas de cómo surge el ébola son desconocidas. Por lo tanto, esta opción que está aquí es una opción viable, es una opción verdadera. Dice la D, los síntomas del ébola pueden pasar inadvertidos. Ojo que acá en el texto habla de una sintomatología, ¿no? Acá lo dice, eh, no sé, aquí dice, no hablamos de un virus sutil que se cuela delicadamente entre las personas, causando leves cefalias y moqueo. Entonces,
Una cefalia, un dolor de cabeza, un moqueo son secreciones nasales, entonces no podemos decir que los síntomas pueden pasar inadvertidos, porque esos son síntomas que se pueden observar en una persona. Bueno, por lo menos el moqueo, ¿no? Entonces la D también es incorrecta. De manera que la respuesta correcta es la C. Responda a las preguntas 37 y 38 de acuerdo con la siguiente información. Cuando en 1099 los cruzados llegados a Palestina para recuperar Tierra Santa se aproximaban a Jerusalén y encontraron llanuras en las que crecían cañas llenas de miel, una planta desconocida para ellos con la que paliaron el hambre que padecían desde hacía semanas. Así al menos recogía Fulquerio de Chartres, cronistas de la campaña, un episodio que no podía sino evocar un pasaje célebre de la Biblia, en el que se cuenta cómo el ejército israelita, comandado por Jonathan, hijo de Saúl, llegó a un bosque en el que había tanta miel que parecía brotar del suelo. Primer libro de Samuel, capítulo 14, 25. La caña de miel era en realidad caña de azúcar, un producto que por entonces ya hacía 2 milenios que se consumía en la India. Durante ese tiempo el cultivo de la caña se había extendido por Asia y a través de los musulmanes había llegado al norte de África y al Andaluz. Las técnicas que permitían transformar el jugo en cristales, desarrolladas en la India a partir del siglo V después de Cristo, facilitaron su transporte y con ello hicieron que aumentase su consumo. Pero fueron las cruzadas las que introdujeron definitivamente en Europa cristiana aquel producto que pronto se conoció por su denominación árabe zúcar azúcar. Entonces vamos a resolver la pregunta 37. Dice, en la expresión, una planta desconocida para ellos con la que paliaron el hambre que padecían, la palabra subrayada puede reemplazarse por. Entonces estamos hablando de esta palabra, paliaron. Bien, a simple vista uno podría decir, bueno, moderaron, mitigaron, controlaron, eliminaron. De pronto son palabras que uno puede generar cierta confusión, ¿no? Pero aquí podemos descartar, por ejemplo, podemos descartar la palabra eliminar, dado que si nosotros miramos qué significa el término paliar, paliar es disminuir o hacer más soportable algo negativo, ya sea físico, moral. En este caso fue algo físico, que era el hambre. Ellos, cuando se dice paliaron, o sea, disminuyeron, pero no eliminaron, por eso esta palabra se la quitamos. Y tampoco controlaron, ojo, tampoco controlaron. Ojo, paliar es que la caña de azúcar les hizo soportar el viaje con menos hambre, ¿eh? Es lo que se entiende acá o lo que se percibe acá en el texto. Ya cuando acá dice acá, eh, habría tanta miel que parecía brotar del suelo. Es una expresión que hace ver que fue muy gozoso ese hecho de encontrar esas cañas de miel, ya en esas, acá en las llanuras, ¿no? Bien, entonces ni controlaron ni eliminaron es el término adecuado para paliar, porque en efecto el paliar esa hambre lo que hicieron fue hacer más soportable ese hecho negativo que estaban viviendo. Ahora, hay un verbo acá, moderar, porque moderar y mitigar podría ser dos verbos incluso sinónimos, ¿no? Pero en este contexto, cuando uno habla de moderar, uno puede moderar algo bueno, ¿sí? Pero la palabra mitigar, si nosotros consultamos qué es mitigar, mitigar también es atenuar o suavizar algo negativo. Por lo tanto, el término correcto aquí, o la respuesta correcta acá, es mitigar, ¿ya? Porque las dos palabras mitigar y paliar se aplican en este contexto, dado que ellos tenían hambre, ¿ya? Y vieron en esas cañas de azúcar de pronto algo como para hacer más llevadero ese viaje, ya que moderar no se aplica porque moderar también puede ser moderar algo bueno,
No solamente moderar algo malo, sino también moderar algo que es bueno, que no es negativo, sino moderar algo que es positivo. Entonces, mitigar y paliar, ¿sí?, tienen esa misma definición, que es atenuar o suavizar algo que es negativo o hacer soportable algo que es negativo. Según el texto, es correcto inferir que, cuando se habla de inferir o hacer una inferencia, se dice que se puede extraer un juicio o una conclusión a partir de hechos, proposiciones o afirmaciones que en este caso hechos por el autor. Ahora, acá dice la respuesta A: los musulmanes dan a conocer el azúcar a Occidente. Ojo que acá lo que están diciendo es que a través de los musulmanes había llegado al norte y al África y al andaluz, pero ¿qué había llegado? Había llegado esto, el cultivo de la caña, o más que todo la caña, ¿ya? Ellos lo que habían llevado es la caña como tal, no el azúcar, ojo, la caña. Acá se dice el azúcar. Entonces, por esa razón, esta respuesta es incorrecta. Dice la B: puede atribuirse a los israelitas el descubrimiento del azúcar. Ojo, no estamos, acá dice, mire, Jerusalén, caña de miel, una planta desconocida para ellos con la que paliaron el hambre y desde hace semanas. Que no podía, pero aquí no se habla del descubrimiento del azúcar. Se habla de las cañas de miel, la, la, la planta que ellos encontraron de la cual extraían, extraían ese jugo, ¿no? Pero no se habla del azúcar como tal, ¿sí? Dice la C: la cristalización del azúcar es una técnica de origen indio. Entonces, aquí en el texto dice, las técnicas que permitían transformar acá, las técnicas que permitían transformar el jugo en cristales, ojo, el jugo en cristales, desarrolladas en la India a partir del siglo V después de Cristo. Esto sí está en el texto y se puede tomar de él, inferir de él, ¿ya? Que la cristalización del azúcar es una técnica que definitivamente es de origen indio, ¿ya? Antes de la cruzada, el azúcar era conocida solamente en Asia. Bueno, no estamos hablando del azúcar, ojo, no estamos hablando del azúcar, ¿ya? Estamos hablando de las cañas de miel, ¿ya? Las cañas de azúcar, digamos, de la materia prima. Entonces, aquí lo que se puede inferir es el proceso de cristalización que hicieron los indios para transformar el jugo de la caña de azúcar en lo que hoy conocemos como azúcar, ¿no? La cristalización de ese jugo. Entonces, la respuesta correcta es la C. Dice acá: responda a las preguntas 39 a 41 de acuerdo con la siguiente información. En esta encrucijada de cambios tan opuestos, casi antagónicos, la figura de, voy a pronunciarlo en inglés, de Piotr Ilyich Vygotsky se recortó sola y aún a riesgo de convertirse en blanco de los más inauditos ataques musicales, como Polita, Occidental, extranjerizante y desnuestos personales, neurótico, alcohólico, homosexual, se atrevió a hermanar la belleza de Mozart y el susurro de las islas, aldeas perdidas en inmensidad esteparia. Fruto de esta visión abarcadora fueron insuperables óperas, estremecedoras sinfonías, magníficos conciertos y maravillosos ballets. Hoy nadie duda en reconocer a Tchaikovsky, al genio de Rusia, sus ritmos, sus melodías, sus cadencias y sus temas con arte y parte de la llamada alma rusa, esa singular categoría romántica que todavía el uso alberga siglos de una historia mechada de grandezas y miserias y es animada por las culturas más diversas. El lenguaje de Tchaikovsky parece estar destinado a ser una especie de esperanto musical, escribió Rimsky-Korsakov en Música de Rusia. Es tan sencillo y formalmente tan claro que cualquier persona puede entenderlo. Devoto de la mesura y de la belleza, es el auténtico espíritu ruso al alcance de todos. Si la música es acaso el lenguaje más abstracto del ser humano y sus significados
germinan en contacto con las capas más profundas del inconsciente. Vygotsky, más ruso que nadie, supo hablarle a la humanidad entera. Bueno, dice, el autor del texto tiene como propósito principal, dice, A, explicar la importante influencia de Vygotsky sobre el desarrollo de las características del romanticismo musical ruso. Acá en el texto sí menciona que habla, lo notan, ¿no? Es esa singular categoría romántica, pero en el texto no se muestran, por ejemplo, características del romanticismo musical ruso. Por lo tanto, esta opción es inválida, es incorrecta. B. Relacionar algunas de las principales piezas de Vygotsky. En el texto como tal no se mencionan esas principales piezas como exponente indispensable. Aquí sí habla, por ejemplo, de sus ritmos, sus melodías, sus cadencias, pero en forma general. Sus temas son un arte y parte de la llamada alma rusa. Pero por acá dice relacionar algunas de las principales piezas. Esas piezas no se mencionan aquí, no se describen aquí específicamente. Se habla en forma general de este singular personaje. Por lo tanto, esta opción es inválida. Dice acá, se destacar la capacidad de Vygotsky para condensar en un lenguaje universal la tradición musical rusa y de otros países europeos. Fíjense cómo remata el texto el autor. De parte de primero, el parte primero de- de- acá en esta introducción de la figura de Piotr, ¿no? De Vygotsky. Después hace una alusión a la obra que él hace. Y por último dice, si la música es acaso el lenguaje más abstracto del ser humano y sus significados germinan en contacto con las capas más profundas del inconsciente, Vygotsky, más ruso que nadie, supo hablarle a la humanidad entera. Lo que quiere decir el autor es que Vygotsky era capaz de transmitir ese lenguaje a, digamos, a toda la comunidad en general. Entonces, este sí sería el propósito del autor cuando describe de una manera bastante singular a este personaje. Entonces, esta opción es correcta. La C es correcta. Dice acá, reconocer las dificultades que experimentó Vygotsky para llegar a convertirse. No, él acá sí hace un comentario de que, dice acá, aún a riesgo de convertirse en blanco de los más inauditos ataques musicales, pero no dice que él experimentó esos ataques, ¿ya? Simplemente planteó que en cierta forma fue un rebelde y puso en carne de cañón a su humanidad para imponer de pronto su música, para imponer su melodía, para imponer toda esa obra que él hizo. Por lo tanto, en el texto no se explica, no se explicita las dificultades que experimentó Vygotsky para llegar a convertirse en uno de los grandes compositores rusos. Por lo tanto, esta respuesta también es incorrecta. En la oración devoto de la mesura y de la belleza, la palabra subrayada puede reemplazarse sin perder el sentido por la palabra. Bueno, hay que entender que mesura, ¿no?, viene del latín que significa medida. Entonces, en este orden de ideas, medida a pureza, por ejemplo, está bastante lejano y también a elegancia. Incluso cuando hablamos de reflexión, hablamos de un pensamiento, de una consideración. Tampoco vemos relación que haya con medida. Y si hablamos de mesura como tal, la definición de mesura hace alusión a la compostura, a la reserva, a la calma, ¿ya? Por lo tanto, la palabra moderación aquí sería la respuesta correcta, porque cuando se habla de moderar, se habla de eso también, se habla de mantener la compostura, se habla de calmarse, se habla de pronto de tomar las cosas con cuidado, ¿sí? Entonces, aquí el término correcto sería moderación. Estas preguntas son tomadas del cuadernillo concurso docente y directivo que circula en la red del año 2016, todos los derechos reservados del autor del IFES. Este curso simplemente es algo formativo, no hay ningún beneficio económico de ninguna índole. Gracias por la atención prestada, suscríbete a mi canal para más contenido.